Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fanáticos Real Madrid. Iniciamos el vídeo de hoy, sábado 2 de octubre. Empezamos fuerte, en Paseo de la Castellana, izando un nuevo tramo de las torres de apeo. Y ojo que ahí abajo siguen desmontando tramos de la plataforma. Ya sabéis amigos, si sois nuevos en el canal, suscribiros y activar las notificaciones, que el vídeo de hoy viene cargadísimo de novedades en el estadio. Se han llevado la pieza hacia la zona del fondo sur, vamos a recorrer la zona por el fondo norte y luego la vemos instalada mientras vemos los trabajos en la parte alta de la torre C. Vemos esos cracks trabajando, porque dentro de muy poquito tendremos novedades con la viga museo. Se está poniendo la obra a un ritmo realmente trepidante. Venga, seguimos avanzando. La tenemos sobre nuestras cabezas ahora mismo. No se la habían llevado al fondo sur, la había perdido de vista. Ya la tenemos sobrevolando los cielos de Madrid. ¿Dónde la van a depositar? ¿Dónde la van a depositar, chicos? Ahí vemos cómo esquivan la extensión del fondo norte, de la cercha norte. Vamos a ver dónde la depositan, ¿eh? Muy cerquita, lo está viendo ahora el gruista. Y aquí en el fondo norte, que no dejan de llegar camiones. Esto va a los pies de la torre D. Mientras siguen maniobrando, plano de las torres de apeo. Si van estas de aquí más cercanas, van a estar ya muy altas. Contamos una, contamos dos, contamos tres, 4, 5 y 6. Mientras ahora mismo se oculta tras la cercha del fondo norte ese último tramo. Vamos a ir avanzando, chicos. Como luego vamos a terminar en el fondo sur, veremos dónde la han colocado finalmente. Venga, vamos a ver qué está ocurriendo mientras se oculta el sol por la fachada norte del estadio. Vemos los trabajos en las costillas. Dentro de poco empezarán a replicar las actuaciones que veremos más adelante en el fondo sur, que serán viendo repetidas bajo todas las costillas de la fachada norte del estadio. Nos asomamos a la zona de acopio de materiales del fondo norte, Rafael Salgado, para ver la plataforma y ver todo lo que va llegando. Vamos a verlo más de cerca. Se admiten apuestas, quiero que lo dejéis en los comentarios, quiero saber para qué pensáis que es esta estructura provisional que está aquí. Y mirad cómo está en el suelo, ¿eh? Vamos a continuar porque hay muchas piezas blancas en el fondo norte. Fachada norte del estadio. Estamos de un plano general. Ayer teníamos aquí las piezas que van dando forma circular a la cubierta del lateral este. Y vemos el gancho, cómo están conectando esas piezas. Así que me da a mí que tenemos avances en el lateral este. Ahora lo veremos, ¿eh? Más piezas con ganchos acopiadas en esta zona del fondo norte. Y vamos a continuar el recorrido, chicos. Venga, nos vamos hacia la torre D. Atención, porque pueden estar desmontando los últimos tramos de cristaleras que quedan en la fachada norte. Estamos atentos, aquí en la puerta 43, en la zona VIP. Aquí podemos ver el camión con el contenedor que acabamos de ver entrar al principio del vídeo, cómo se siguen llevando tierra de la esquina del córner noreste. Plano elevado del cruce Rafael Salgado con Padre Damián, y tenemos novedades en lo alto del Torreón. Acercamos el zoom y ahí vemos ese último tramo del Torreón ya hormigonado. Yo creo que de ahí para arriba, como mucho, van unos soportes metálicos por las piezas que podemos ver. No veremos más hormigón en el Torreón del fondo norte, me da a mí, por lo menos de ahí hacia arriba. Y ahí vemos las piezas de la cubierta este del estadio, trabajos en las cestas. Y ya sabéis que esas piezas las veremos a ir apareciendo poquito a poco. Son de menor tamaño a mayor tamaño según se acercan al centro de la cercha número 1 y le darán ese aspecto de casquete circular. Mientras vemos cómo bajan nuevos paneles de encofrado de la parte superior del Torreón, así que no me equivoco. En esta parte de aquí tuvimos hormigonado en la tarde de ayer y esta semana quedará completado en el Torreón D. Venga, vámonos a continuar con el recorrido a pie de calle. Aunque antes quiero mostraros esas piezas que van a ir dándole ese aspecto circular a la cubierta este. Luego también lo harán en la cubierta del lateral oeste, ¿eh? Pero bueno, todo a su debido tiempo. Seguimos avanzando. Torre D, Torreón, edificio de Castellana. Y nos paramos frente a la zona de la cubierta que va creciendo. ¡Y madre mía! ¿Qué es esto? ¿Qué cantidad de avances? Ya están uniendo entre sí perpendicularmente las piezas que salen de la cercha número 1. Todavía no han colocado las que le van dando el aspecto circular. Ahí podemos ver
esos listones que lo van conectando, trabajos en la cesta. Ya hemos visto la gran cantidad de piezas que hay acopiadas en Rafael Salgado, así que va a ir creciendo muy rápido la cubierta del lateral este durante las próximas semanas. Ayer pudimos pillar el momento exacto en el que están empezando a colocar estas piezas, así que te animo a que si quieres verlo te dejo el vídeo aquí arriba a la derecha para que puedas disfrutarle y echarle un vistazo. Es un vídeo muy cortito, te terminas de ver este vídeo y después completas la información con el vídeo de ayer, que estuvo muy chulo. Pues bueno, tras ver los avances en la cubierta este, vamos a seguir avanzando y giramos la cabeza hacia el fondo sur. Y madre mía, amigos, el edificio del lateral este, lo rápido que va creciendo. Han colocado un nuevo soporte vertical. Ahí podemos ver las imágenes y vemos cómo continúan avanzando en la colocación de las piezas que abrazan al estadio. Ahí podemos ver esos trabajos en la cesta, el nuevo edificio del lateral este, que sigue creciendo metros poquito a poco. Alejamos para ver un plano general. Bueno, y veo trabajos ahí arriba también. Mirad cómo están retirando esa última losa de hormigón, a la vez que por dentro del estadio vamos viendo cómo van retrasando la posición de la valla protectora. Ya tienen esa pieza con las cadenas colocadas, completamente enganchada, y muy pronto desaparecerá, y por detrás los dientes de la cubierta este. Vamos a seguir avanzando, chicos, porque lo de hoy es una absoluta locura. Por cierto, también hay andamios en el soporte hormigonado del edificio del lateral este. Ahí los podéis ver. Dentro de poco seguro que tenemos ahí más armaduras y paneles de encofrado para seguir ganando metros de altura. Luego lo veremos más adelante en el vídeo, pero la anchura del edificio coincide con la retirada de las últimas líneas del gallinero. Quiero comentaros un detalle que vais a ver dentro. Esto lo he grabado después de grabar los detalles en el interior, pero dentro, a través de los soportes, podéis ver una pieza roja que se intuye. Hay una pieza roja muy importante, así que quédate hasta el final del vídeo, que hoy hay cositas muy interesantes. Cogemos posición frontal al edificio y vamos a observar ya la altura que gana con ese nuevo soporte conectado y esas piezas que parten del nuevo soporte abrazando el estadio, como comentábamos. Todavía hay cables provisionales. Vamos a los operarios en la cesta. Madre del amor hermoso, cómo se están poniendo las obras. Nos centramos ahora un poquito en la parte baja del edificio, que parece que pierde protagonismo ante tantos avances en la obra. Trabajos en esa zona, planchas de forjado colaborante, coincidiendo con uno de los accesos al estadio. Y si bajamos un poquito, vemos la estructura de nuevos andamios en torno al soporte hormigonado. Ahí lo podéis ver, alejo un poquito la vista. Y desde aquí otro punto de vista. Y ahí veis desde otro punto de vista el último tramo hormigonado del Torreón. Venga, chicos, continuamos para cruzar Plaza Sagrados Corazones y embocar Avenida Concha Espina. ¡Qué barbaridad! Yo es que sigo flipando con la velocidad que está tomando esto. Tenéis que estar atentos luego dentro, porque por ahí han metido una pieza muy importante. De hecho, vamos a fijarnos desde aquí mucho mejor, porque ahí la podéis ver. ¿La distinguís? Venga, os acerco un poquito más. Han metido esa pieza de ahí, luego dentro lo vais a ver mucho mejor toda la maniobra y lo que les ha costado, y también en el vídeo los detalles de hoy. Y otro punto de vista del edificio del lateral este en su extremo sur, que sigue ganando metros de altura, y el Torreón Norte que toca cima. Ahí lo veis mucho mejor. Y otro para aquí de las últimas líneas del gallinero que están retirando. Hoy no puedo cruzar porque hay bastante tráfico. Bueno, sí, venga, va. Cruzamos rápido, pendientes del tráfico, para que veáis todas las piezas rojas que hay aquí abajo. Esto va a ir cambiando muy rápido. Venga, que menos que un me gusta después de que haya sido casi atropellado por ese coche. Estamos ya frente a la tienda oficial del club. A nivel fachada, pocos cambios. Vemos las piezas instaladas para ese aumento en los pasillos, descansillos y zonas de evacuación del tercer anfiteatro. Ahí los podéis ver. Os pongo un vistazo general. Ahora mismo no se ve demasiado movimiento aquí, pero sí que tenemos muchos trabajos importantísimos a nivel cubierta. Esta mañana han instalado esta enorme pieza, que están conformando otra igual en la zona de acopio de materiales. Voy a acercaros el zoom mucho más para que veáis la pieza con todos los detalles. Eso actuará como visera de la zona de la pasarela
de ese mirador 360 grados que va en la parte alta de la cubierta del Estadio Santiago Bernabéu. Va a sacar una foto un tanto más frontal, y lo podéis ver. Si queréis ver cómo estaba esto esta mañana antes de que la izasen, te dejo este otro vídeo por aquí arriba para que sigas disfrutando del avance de las obras. Ahora cuando entremos al tour veréis la enorme pieza que siguen montando ahí para completar la cubierta sur del estadio. Después de recorrer el fondo sur llegamos ya a la Torre B. Ya no hablamos de ella como la nueva, la antigua, ya es la Torre B, sin más. Otro punto de vista de cómo va ganando aspecto la cubierta del fondo sur. Y vamos a ver cómo va el tema de las torres de apeo que veíamos al principio del vídeo. Pues ahí la vemos ya colocada en la zona frontal más o menos. Lo podemos ver enganchado a la parte superior. Y vamos a asomarnos a la valla. Con el acopio de materiales del fondo sur, muchísimas piezas blancas para la conformación de la cubierta. De momento no vemos más riostras, esas costillas que van dando forma a la cubierta del lateral oeste. Así que vamos a continuar nuestro recorrido por Paseo de la Castellana mientras vemos crecer las torres de apeo. Ahí tenemos las conexiones de la Viga Museo esperando a recibir las piezas. Qué bonito plano, cómo está el Bernabéu hoy por la mañana, chicos. Comenzamos nuestro paseo por Paseo de la Castellana y un segundo. Miramos a lo alto de la Torre B, comienzan a aparecer los andamios para recibir las vigas museo, las piezas de la Viga Museo. Eso no estaba ayer, lo han puesto a lo largo de la mañana, vemos cómo están montando más andamios y esto se va a poner realmente interesante. Si no sabes lo que es la Viga Museo, te voy a dejar un vídeo aquí arriba para que puedas echarle un vistazo, y no te pierdas absolutamente nada. Quiero que estéis perfectamente informados. Aquí tenemos un plano de la colocación de la torre de apeo, que se ha enganchado a la grúa, trabajos en la conexión con ese operario. Dentro de muy poquito la tendremos ya completamente instalada. Siguen llegando más y más piezas a la obra. Es una barbaridad cómo se está poniendo esto. Así que nada, chicos, venga, ya hemos dado la vuelta completa al estadio, ahora ponemos rumbo al interior del Santiago Bernabéu. Pues nada, chicos, accedemos ya al interior del Bernabéu, vemos cómo están preparando aquí la siguiente de las piezas para la cubierta del fondo sur. Y además desde aquí podéis ver la enorme pieza que están a punto de izar para colocarla ya sobre la zona de la pasarela del fondo sur. Aquí podéis ver cómo están preparando todo para el izado de la estructura, lo estamos viendo desde arriba del ascensor y ahí podemos ver la otra en la parte de abajo. Y aquí estamos ya por fin, amigo, siéntate, relájate, siente el acolchado tacto de los asientos del mirador del Santiago Bernabéu, dale me gusta a este vídeo si te está gustando lo que estás viendo y vamos a comentar los avances en el día de hoy. Venga, arrancamos. Pero antes déjame dar la bienvenida a dos nuevos miembros al canal. Su nombre son José Mario Molina y David Castro Martínez. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, chicos. Ya sabéis, os suscribís en el botoncito rojo de aquí, activáis las notificaciones y si queréis apoyarme un poquito más, debajo del vídeo pone unirse y puedes hacerte miembro premium de Fanáticos Real Madrid. Venga, vamos con el vídeo de hoy, ahora sí que sí. Muchísimas cosas que contar, como os decía, porque ahí veis cómo están intentando meter esa enorme pieza roja, que yo creo que va a ser parte... A ver, tocamos un poquito el color. Yo creo que eso va a servir para la ampliación de los sectores del tercer y cuarto anfiteatro. Maniobra muy compleja la que se está llevando a cabo. Ya podéis ver por dónde pasan los cables de la grúa torre. Y es que hoy en el Bernabéu no dejan de pasar cosas. Lo hemos estado viendo durante el directo de esta mañana que hemos madrugado para venir. Si te lo has perdido te lo dejo aquí arriba para que le eches un vistazo. Porque también hemos visto cómo se están poniendo a adecuar la entrada al túnel, al hipogeo. Hemos visto cómo ha entrado esta pequeña excavadora por la rampa y ahí está tratando de adecuar o redistribuir la gran cantidad de tierra que hay en esa zona. Están entrando operarios al interior del foso por ahí.
Tendrán colocados unos andamios de acceso por esa zona. Y van a ver algo realmente espectacular. Una buena comitiva, ¿eh? Ahí les hemos cazado. Por cierto, ahí tenemos esas piezas blancas aquí abajo, que estaría bien saber para qué son. De momento hoy, grada abatible cerrada, estaría bien poder ver si la abren el sistema Spiralift trabajando a pleno rendimiento. Vamos a ver porque hay más trabajos en el fondo sur. Están terminando de retirar ese material de la parte baja del talud de la pendiente que da, de la rampa que da acceso a los camiones. Ahí podéis ver los trabajos. De hecho, si continuamos la línea, o sea, si continuamos la visual con ese operario, podéis ver que hay unas líneas naranjas, yo creo que tienen que llegar hasta ahí. Y aquí, en la parte superior de la plataforma, están terminando de retirar los últimos restos de esos soportes que hicieron. Y en este lado de aquí, vamos a elevar nuestra mirada hacia lo alto del gallinero y podemos ver cómo continúan con los trabajos de adecuación de las últimas filas, trasladando un poquito unas filas más abajo esa barandilla, esa valla protectora, para poder retirar las líneas de hormigón de las gradas del lateral este y no entorpecer el crecimiento del edificio, que poquito a poco, que muy rápido va ganando metros a lo ancho y a lo alto. Hacemos zoom a esa zona del Torreón. Han estado moviendo paneles de encofrado hasta hace muy poquito. Ayer por la tarde veíamos cómo continuaban hormigonando ese tramo de la derecha, por donde están brillando las chimeneas extractoras. Y vemos todos los asientos abajo protegidos con esos plásticos de color blanco. Acercamos zoom y miramos a la cubierta del lateral este y vemos cómo ya empiezan a asomar esas piezas blancas por detrás que le van a dar ese aspecto de casquete circular. Aquí siguen a lo suyo, ¿eh? No lo pierdo de vista. Han tenido muchísimos problemas para manejar esa pieza, que yo creo que esa pieza puede ir instalada por la forma que tiene. Yo creo que va instalada en los soportes, pero en los que no vemos. Nos tapa la visual la grada. Venga, nos vamos a ver las gradas del lateral este. Paneles de encofrado ya colocados en esa zona. Entre poco tendrán que ir ejecutando las escaleras de evacuación que tienen que ir contiguos a esos asientos que vemos cubiertos, que sería similar a esta zona de pasillos de aquí. Por cierto, parece que han desistido y se lo llevan o van a hacer otra intentona. Bueno, sigo atento, ¿eh? Como siga contando, esta zona aquí yo creo que es en la que más ganas tenemos de ver avances, a ver si terminan de completar esos sectores de gradas. Yo creo que si ya vemos por ahí paneles de encofrado y listones amarillos, es una muy buena señal, y creo que ese sector de ahí van a completarlo hasta llegar justo a ese esquinazo donde vemos los paneles de encofrado en la parte superior. Muchísimos operarios ya en esa zona y dentro de muy poco seguro que vemos avances. En esta zona de aquí hemos visto antes que continúan retirando tierra mediante esa cinta transportadora que veis ahí en el córner noreste. Y es que ha dado bastantes problemas el túnel de Adif, pero bueno, esperemos que ya estén resueltos. Vamos a continuar porque la grada del fondo norte, también otra de las zonas en las que esperamos ver avances importantes. Podemos ver en esa zona cómo estuvieron hormigonando ayer. Irá creciendo poco a poco esos trabajos de hormigonado. Ahí el agujero abierto, han retirado la escalera azul con la que conseguían acceder. Y ahí podemos ver esos paneles para hormigonar en esa zona. Han colocado unos listones. Me gustaría ver qué van a hacer ahí. Entiendo que tratar de homogeneizar la pendiente. Además también en el córner noroeste están terminando de completar ese esquinazo. Y hay una cosa que me tiene bastante intrigado en el córner, porque por ahí tienen trabajando a una pequeña excavadora de brazo rojo. Yo creo que podéis ver cómo asoma la capa, si miráis, o sea, la capa, la parte superior, el techo de la cabina. Si seguís donde está el obrero, bajad vertical con la mirada y encontraréis una tapita junto a una pieza amarilla a la izquierda.
Ahora han parado, pero en el directo sí que lo hemos pillado, sí que les hemos pillado ahí currando. El césped que está realmente impoluto, espectacular, con las lámparas apagadas y los problemas que continúan con esa enorme pieza. No consiguen orientarla o pasarla. Planito corto, encima tiene que tener muchísimo cuidado con esas tráqueas, esos tubos blancos por los que pasan cables, que no se lo lleven por delante. La verdad que qué complicado me parece esto, Me parece complicadísimo. Vaya pulso el gruista. Entonces, ¿veis? Yo ahora creo que se ve muy bien la forma, esa parte plana que veis ahí, yo creo que tocará con este lateral de grada o con el de más abajo, ¿vale? O con esta parte de aquí. Las piezas que veis más o menos verticales serán para la estructura que dará forma a la grada, y luego vemos unas piezas horizontales que salen hacia la izquierda, que tendrán que conectar con las piezas más o menos parecidas que conecten con estos soportes de aquí y con el soporte rojo de aquí abajo. Y vemos trabajo ahí en la cubierta del fondo sur, ya lo habéis visto fuera que estaban a punto de izar esa enorme pieza de la estructura, lo veréis luego en el vídeo especial que os dejo por aquí arriba, no te lo pierdas. Vamos a echar un vistazo a la cubierta del lateral oeste con sus 6 costillas ya instaladas, de las cuales no todas están apretadas al máximo. Estas de aquí sí, voy a haceros un zoom más cercano para que veáis cómo están prácticamente apretadas, y sin embargo estas de aquí no. Estas de aquí no, podéis ver cómo han colocado unos cuantos pernos, no todos, y encima no están apretados, hay holgura entre ambas piezas, entre las costillas y la cercha número 3. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Suscríbete aquí abajo, activa las notificaciones si te gusta lo que hago y quieres que siga creciendo el canal, y además te dejo por aquí los vídeos especiales. Te dejo el vídeo de los detalles de hoy y el vídeo de la maniobra de izado de la cubierta ahí arriba. Así que nada, amigos, ya sabes, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y a la Madrid, hasta la próxima.